creciendo en gozo, descanso en el Señor. El título de mi sermón esta mañana es Creciendo en gozo, descanso en el Señor. Durante este mes estamos hablando de crecer en gozo, porque me di cuenta, y por inspiración del Señor, que hay mucha gente que vive cansada y está cansada espiritual y emocionalmente. Y está cansado físicamente, emocionalmente, porque no hemos aprendido a descansar en el Señor. Amado hermano, tenemos que aprender a descansar en la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dios lo dice: el cielo y la tierra, pero más su palabra no pasará. Y a veces nosotros nos llenamos de estrés. Nos llenamos de estrés, nos llenamos de preocupación, nos angustiamos porque nosotros queremos hacer el trabajo que no es nuestro. El trabajo es de Dios. Levante su mano derecha, por favor, y diga: Señor, te entrego todo lo que me roba la paz. Señor, te entrego todas mis ansiedades en el nombre de Jesús. Si lo que te está robando la paz es tu familia, es tus hijos, es el trabajo, es un problema, es una relación, aquello que te está llenando de ansiedad, preocupaciones por cosas, entrégaselas a Jesús. Entonces vamos a experimentar el descanso y vamos a experimentar el gozo del Señor. Nehemías, por favor, Nehemías, abra su Biblia esta mañana en Nehemías capítulo 8. Es un pasaje muy conocido, donde quiero esta mañana hablar y compartir con ustedes la palabra del Señor esta mañana. Nehemías capítulo 8, verso número 10. Creciendo en gozo, descanso en el Señor. Nehemías capítulo 8, versículo número 10. Voy a leer el 9 y 10 esta mañana. El pueblo de Israel había regresado del exilio de Babilonia bajo el liderazgo de Nehemías. Usted lee Nehemías capítulo 1 y capítulo 2 y se va a encontrar que el pueblo de Israel estaba cautivo y Nehemías, ¿cierto?, estaba triste y estaba sirviendo al rey Artajerjes como copero. ¿Se acuerdan de esa historia? Y él preguntó por su familia, preguntó por su ciudad y le contaron que la ciudad estaba destruida, que el sepulcro de sus padres quemados. Y él se angustió y dice la Biblia que ayunó desde el mes de Nisan hasta el mes de Kisleu. Es decir, de entre marzo a abril hasta el mes de noviembre. Él ayunó y dice que estuvo en oración y clamó delante de él y tenía angustia de espíritu. Dice la Biblia que él estaba sirviendo delante del rey como copero. Y su rostro revelaba su preocupación, su tristeza, su angustia. Y le dice el rey: ¿qué te pasa? Lo tuyo no es cualquier cosa, lo tuyo es un quebranto de espíritu. Y él le manifestó lo que sucedía. El rey de la época le dio la oportunidad de retornar a Jerusalén y reconstruir los muros. No solo eso, sino que le dio permiso, cartas para que le dejaran pasar. Y le dio cartas también para que los gobernadores le diesen madera y pudiesen reconstruir los muros de la ciudad. ¿Se acuerdan de la historia? Pero esto nació porque estaba angustiado, estaba preocupado. Nehemías fue quien tomó el liderazgo de reconstruir la ciudad y sus muros, pero Esdras, el sacerdote, era el encargado de reconstrucción no solo del muro de Jerusalén, sino de la fe de Israel.
Desde el capítulo 1 al capítulo 7 de Nehemías, usted va a encontrar cómo Dios permite que Nehemías y Esdras reconstruyan a Israel, no solo la fe, no solo la espiritualidad, sino también sus muros. Y cada vez que nosotros nos ponemos a reconstruir lo que el diablo ha querido dañar, siempre van a haber luchas, dígame. Siempre se van a levantar los enemigos a burlarse, a reírse, a querer minar nuestra fe. Dice la historia que había uno llamado Sanbalat, Tobías, Abonita. ¿Se acuerdan? Que le decían, ¿qué vas a construir? Pasa una zorra por ese muro y lo bota. Se burlaban, hacían escarnios. Hola. ¿Cuántas veces tú has puesto a hacer algo, a construir tu vida, a reconstruir la fe de tu familia, y el diablo viene para burlarse de ti, desanimarte, quitarte el gozo? Hola. Del capítulo 1 al capítulo 7 de Nehemías está todo este contexto de reconstrucción. Sin embargo, cuando llega el capítulo 8 de Nehemías, ocurre algo decisivo. En el capítulo 8 ya no se habla de la reconstrucción solo del muro o de la ciudad, sino que se habla de la restauración espiritual. Dice la Escritura que Esdras encontraron el texto bíblico y leyeron el texto bíblico, la palabra de Dios en público. Y dice capítulo 8 de Esdras y Nehemías, que dice que empezaron a leer y los levitas leían y explicaban al pueblo lo que la palabra de Dios decía, y dice que comenzaron a llorar, se comenzaron a entristecer por causa de su pecado, por causa que estaban lejos de relación con Dios. Amados hermanos, podemos reconstruir los muros de este templo, reconstruir la casa pastoral y arreglar todo lo que hemos hecho, pero también tenemos que reconstruir la vida espiritual de la iglesia. Y eso tiene que venir con cosas importantes. El avivamiento que la iglesia necesita hoy día, no solo esta iglesia, sino el avivamiento que necesita la iglesia cristiana, tiene que venir con el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento vino cuando oyeron la palabra de Dios. Les leyeron la palabra, se la explicaron y el pueblo lloró. En ese contexto, cuando el pueblo reconoce su pecado, su distancia de Dios y lloran, en ese momento de una convicción profunda, los líderes Nehemías y Esdras empiezan a hablar y decirle: dejen de llorar, no estén más tristes. Porque así como estamos reconstruyendo la ciudad, así como estamos reconstruyendo los muros, nos vamos a volver a poner en pie. Ya no vamos a vivir en pecado, vamos a vivir la gloria de Dios. Diga conmigo: yo estoy reconstruyendo, dígalo. No solo mi casa, estoy reconstruyendo mi vida espiritual. Y cuando tú empiezas a reconstruir tu vida espiritual, empiezas a crecer en gozo, porque ya sabes que no dependes de ti, ya no se trata de ti, ya descansas en Él, porque Él está en control. En ese contexto está Nehemías capítulo 8, versículo 10. Voy a leer ahora la palabra del Señor. Nehemías capítulo 8. Verso 9, por favor, primero. Dice así la palabra de Dios: perdón, Cristian. Verso 8 primero. Es que quería explicarles para no leer tanto, pero es importante lo que tengo que leer. Dice la palabra de Dios, Nehemías 8. Y leían el libro de la ley de Dios, clara, y ponían el sentido de modo que entendiesen. Quiero detenerme aquí. No es que llegaron y leyeron
empezaron a leer las Escrituras claramente para que todos pudieran entender. Es la manera que empezamos a reconstruir sobre la base de la palabra de Dios. Verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Verso 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Lea conmigo: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Puede leerlo conmigo? Dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Dígame. La Biblia distingue entre gozo y alegría. La Biblia hace una separación entre lo que es gozo y alegría. Las traducciones modernas ponen igual alegría. Y hay una distinción en la Escritura, porque la alegría suele estar, ligada a momentos y circunstancias favorables, a cuestiones externas. La alegría está siempre con ideas de fiesta, de victorias, de bendiciones, visibles. Es legítimo sentir alegría, pero puede la alegría fluctuar. Hay cosas que no te van a dar placer, no van a ser para sonreír. Pero el gozo, en cambio, es un fruto del Espíritu. Nace de una relación con Dios. Por eso que Gálatas capítulo 5, verso 22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Porque el gozo es parte de un fruto del Espíritu que trabaja en nuestro carácter, en nuestro ánimo. A veces no estamos alegres, ¿cierto? Porque no resultó lo que queríamos, pero puedes tener gozo, puedes tener la seguridad de que Dios sí es fiel. El gozo no es circunstancial, no depende del entorno, sino de nuestra comunión con Cristo. Acompáñeme, por favor, 30 segundos. Lea conmigo San Juan 15. San Juan 15, versículo 11. San Juan 15, versículo 11. Dice la palabra del Señor así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nuestro gozo, hermano, depende de nuestra relación con Cristo. Prácticamente la alegría celebra lo que pasa. El gozo descansa en quien es Dios. Amados hermanos, la alegría sonríe cuando todo está bien, pero el gozo permanece aún en la prueba, aún sosteniendo la esperanza y la paz en medio de los conflictos. Diga conmigo: no voy a renunciar, dígalo, al gozo de Dios. El texto que leí esta mañana dice: no os entristezcáis. El llanto era señal del arrepentimiento genuino que estaban teniendo
en Israel, Nehemías y Esdras, leyendo la palabra, vieron que la gente tomó tristeza porque reconoció su pecado. No solo se trataba de reconstruir muros, no solo se trataba de reconstruir la ciudad, se trataba de reconstruir también su fe. Cuando tu vida no está firme, cuando tu vida no está sólida, cualquier cosa te va a robar la paz y la esperanza y te va a destruir. Hay que reconstruir los muros espirituales, hay que reconstruir sobre la base de quién es Dios. Pero Dios no quería que el pueblo permaneciera en culpa paralizante. El arrepentimiento debía conducir a la restauración. Es por ello que le dice: el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo no es cualquier cosa, el gozo proviene de Dios. Gozo es un deleite de tener plenitud. Lo he dicho todos estos días, pero repítaselo al que está cerca: te hace falta gozo. Amado, falta gozo, falta la plenitud del Espíritu que fluya desde nuestro interior como ríos de agua viva. Mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dice a la mujer samaritana: si bebieses del agua que yo te daré, no tendrás nunca más sed. Porque no se trata de una sed física, se trata de vivir plenamente. Amados hermanos, necesitamos este día aprender a tener el gozo, a crecer en gozo. El gozo proviene de Dios. El gozo que surge es saber que Dios está en medio nuestro. El gozo surge al saber que Dios se deleita en la restauración de su pueblo. No es emoción superficial, sino resultado de la gracia divina. Amado hermano, Dios no quiere que tengas solo una relación sensorial. Ay, sentí. Es más que sentir. Es vivir la presencia de Dios. Amén. Yo crecí en el mundo pentecostal, así que entiendo cuando la gente dice: tócalo, tócalo. Dios no quiere tocarnos. Él quiere vivir en nosotros. ¿Hay prueba? Sí, pero tengo gozo. ¿Hay problemas? Sí, pero tengo gozo. ¿Hay dificultades? Sí, pero tengo gozo. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Significa refugio, significa fortaleza, significa lugar seguro. ¿Dónde usted puede ir? A la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay ¿qué cosa? Plenitud de gozo. Amén. El gozo de Dios se convierte en energía espiritual que nos hace perseverar, ponernos de pie una y otra vez. Aleluya. El verdadero gozo nace cuando entendemos que la palabra de Dios es la que nos constriñe. Es la lectura de la palabra de Dios la que dice que tenemos que arrepentirnos. Es la lectura de la palabra de Dios la que transforma el alma, la mente del ser humano. Cuando Esdras, Nehemías leyeron la palabra, vino sobre ellos arrepentimiento. Entonces, por medio de la palabra, recibieron liberación, restauración para vivir el gozo del Señor. Amados hermanos, les voy a decir más tarde, pero no va a haber gozo si no aprendes a leer las Escrituras, a escuchar la Escritura, a vivir las Escrituras. Amados hermanos, el verdadero gozo nace cuando entendemos la palabra, cuando comprendemos la palabra. Y es allí donde experimentamos la gracia restauradora de Dios. No es la negación, sino es la celebración de que Dios
es fiel y misericordioso. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestro lugar de refugio. El gozo del Señor es el lugar donde podemos encontrar, cierto, la quietud para nuestra alma. ¿Por qué es tan importante el gozo en la vida del creyente? ¿Por qué es tan importante el gozo en la vida del cristiano? La Escritura lo declara: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Por qué es tan importante el gozo en la vida de nosotros los creyentes? Porque el gozo no es un sentimiento superficial, sino una fuerza espiritual que sostiene al creyente en medio de la realidad. Jesús dice que su gozo está en nosotros y que nuestro gozo será cumplido. El gozo es evidencia de comunión con Cristo. El gozo no es opcional, es parte de la vida del Espíritu. Gozo. Sin gozo la fe se vuelve pesada. Con gozo el servicio se vuelve un deleite. El gozo es energía espiritual para perseverar. Mire, yo conozco mucha gente que está triste, decepcionada, cansada emocionalmente. Ya no quieren servir en la iglesia. No digo de esta, sino que en cualquier iglesia, porque han perdido el gozo. Hermanos, no hacemos las cosas para la gente, no hacemos las cosas para los hombres, no hacemos las cosas para los pastores, hacemos las cosas para el Señor. En la semana, después de trabajar aquí, fui a un hogar y alguien me comentó algo sobre alguien que por la gracia de Dios yo serví y ayudé. Y me dijeron: y este mal agradecido, y empezaron a decir cosas. Y yo dije: lo volveré a hacer y lo seguiré haciendo, porque no lo hago para las personas. Lo hago para el Señor. Te van a decepcionar. Te van a traicionar. Los hombres van a olvidar. La gente tiene memoria corta. Él no olvida. Y otra vez vaya a ayudar. Te van a pagar igual. Hágalo. Porque la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar nuestro servicio. Amén. Hágalo con gozo. Hágalo con gozo. ¿Por qué es tan importante el gozo en la vida del creyente? Porque cuando tú sirves o haces cualquier cosa sin gozo, tu fe se vuelve pesada. Te cansas rápido. Yo quiero agradarlo a Él. Ayer en la tarde fui muy ministrado con una alabanza del hermano Marcos Vidal. La alabanza se llama No pido nada más o no quiero nada más. La escuché unas 7 veces o 8. No quiero nada más. Solo le pide en la canción: ayúdame a serte fiel. Que yo no traiga difamación al Evangelio. Y me encantó porque nosotros todo el tiempo estamos pidiendo cosas, pero que Dios nos conceda serle fiel. Que nosotros no seamos causa de que otros hablen mal del Evangelio. Y de hecho me di cuenta que era una de las canciones no famosas del hermano Vidal. No pidamos nada más que serle fiel. Y que nosotros no seamos motivo de desacreditar o de desprecio del Evangelio, sino que otros puedan honrar el Evangelio por causa de nuestra vida. Amén. ¿Por qué es tan importante el gozo en la vida del creyente? Porque el gozo, ¿cierto? El gozo es una energía espiritual que nos hace perseverar. ¿Cómo podemos crecer en gozo? La palabra del Señor nos insiste
en aprender a cultivar el gozo. Por eso que Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. El gozo se cultiva. Crecemos en gozo cuando permanecemos en Cristo. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, el que permanece en mí y yo en él, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Cómo podemos crecer en gozo? Permaneciendo en Cristo. El gozo nace de la relación con Dios, no de las circunstancias. Yo les decía la semana pasada, ¿se recuerdan? Que la pastora Carola, ¿cuál era el secreto de ella? Mandarme a orar. Sí, cuando usted mismo se sienta medio raro, vaya a orar. Le falta presencia, le falta estar con el Señor. Hola. ¿Cuándo crecemos en gozo? Cuando renovamos la mente con la palabra de Dios. El pueblo lloró al oír la ley de Dios, luego celebró por comprender la palabra. ¿Cómo vamos a crecer en gozo? Teniendo comunión con Cristo. Amados hermanos, vamos a crecer en gozo renovando la mente con la palabra. Vamos a crecer en gozo cuando practicamos la gratitud y, amados hermanos, la obediencia. La obediencia trae plenitud de gozo. El gozo no se improvisa, se desarrolla en intimidad con Dios. ¿Para qué necesito gozo? ¿Para qué necesito el gozo de Dios en mi vida? Necesito el gozo porque me da fuerza en mi hombre interior. Cuando externamente hay debilidad, cuando te sientes cansado, el gozo que hay en tu ser es un fuego que te levanta. Jeremías dice, no voy a predicar más, no voy a decir nada más en tu nombre porque me desprecian, pero hay un fuego dentro de mí. Amados hermanos, ¿para qué necesitamos o por qué necesitamos el gozo? Necesitamos, cierto, que nuestro hombre interior sea fortalecido. Necesito el gozo porque me protege de la amargura. Hebreos capítulo 12, verso 15 dice, o capítulo 15, verso 12, dice, amados hermanos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, muchos sean contaminados. ¿Conocen algún amargo? ¿Sabe qué habla el amargo? Pura amargura. ¿Cómo queda usted después de escucharlo? Sin embargo, cuando alguien tiene gozo y habla, te sientes energizado. Hay gente que cuando tú hablas con ellos, tú terminas energizado. Por si acaso, ¿cómo saber si una relación es buena? Este es un buen ejemplo. Una mala relación te pesa, te frustra, te amarga. Una mala relación te hunde, te apaga. Una buena relación te despierta, te hace florecer, te hace crecer, te energiza. Hola. Así que si esa amiga te conviene, no te conviene, si esa relación te conviene, no te conviene, mira, examina cómo te sientes después de estar con esa persona. Hola. Necesitamos gozo, sí, porque nos protege de la amargura. Hay gente que siempre tiene algo malo que decir. No, los hermanos de esa iglesia son así. El pastor, no, el padre. Hola. Ese negocio, no. No voy a soportar la amargura. Voy a llenar mi corazón del gozo del Señor. El gozo. Necesito el gozo porque me permite servir sin desgastarme emocionalmente.
El gozo es un recurso espiritual contra la desesperanza. Es la certeza de que Dios reina, aunque el contexto sea incierto. ¿Puedo mantener mi gozo frente a los conflictos de la vida? ¿Cómo mantenernos con gozo? ¿Cómo mantenernos, cierto, con ánimo frente, cierto, a las crisis, frente a los golpes que nos da la vida? Estaba trabajando estos días acá atrás y me llamaron por teléfono, y cuando lo vi era un pastor que yo podría haberle dicho nada después. Le contesté: ¿en qué estás? Aquí estoy tirando pala. Me sobré, estoy tirando pala aquí. Y empezamos a hablar y me contó que su nieto tiene un diagnóstico especial y que pareciera ser que tiene alguna herencia familiar. Y dijo, yo le dije, hay que orar. Dijo, es que yo le dije a mi hijo estas palabras. El pastor Israel. ¿Has pensado en el pastor Israel? Y él dijo, sí. ¿Y qué piensas del pastor Israel? Y dijo cosas bonitas. Dijo, él vive un conflicto diario, pero sirve al Señor. Yo le dije, gracias por ponerme de ejemplo, voy a orar más. Pero no podemos vivir la vida diaria con todos los conflictos que la vida ha traído si no hay gozo. ¿Cómo puedes mantenerte con gozo en medio de los conflictos? ¿Sabe cómo puedes mantener el gozo en el conflicto de la vida? Es estando en su presencia, teniendo su espíritu dentro de ti. Sí, hermanos, podemos vivir con gozo en medio de los conflictos de la vida. Sí, podemos vivir con gozo. Sí, no porque neguemos el dolor, sino porque el gozo es más profundo que el sufrimiento, porque el gozo es más fuerte que la muerte, porque el gozo proviene de Dios. Se lo decía la semana anterior, ¿cómo los cristianos evangélicos pueden cantar en medio de un velorio? ¿Cómo pueden tener fuerzas en medio de una profunda tristeza? Es que Él lo prometió. Le dice, nos daré corona de alegría en vez de ceniza. Le daré un manto de gozo, óleo de alegría en vez de espíritu angustiado. Por eso que Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hermano, cambia tus mantos de llanto, saca tus mantos de amargura, saca tus mantos de tristeza y deja que el Espíritu siembre en ti su árbol para que dé frutos de gozo. ¡Aleluya! Sí podemos vivir con gozo en medio del conflicto, en medio de este mundo lleno, cierto, de sufrimiento. Job adoró en medio de la pérdida. Job no fue un hijo que se le murió. No fueron 2 veces o 3. Pero ¿qué dijo él? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amados, puedes tener gozo en medio del conflicto, en medio de la pérdida. Pablo de Tarso estando preso, escribió desde la cárcel, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, tengan gozo. El gozo cristiano no depende de la ausencia de conflictos, sino de la presencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Es una convicción poderosa. Y hay aquí una convicción escatológica. Escuche bien. Sabemos que todo lo de este mundo terminará. Diga conmigo, mi dolor presente. Dígalo, mi dolor presente.
Mi angustia de este momento pasará. Pasará. Amados hermanos, pasará. ¿Por qué? Porque somos de Él. Si te sientes golpeado por las circunstancias y la vida, hay un solo lugar de refugio: la presencia de Dios. La presencia de Dios. En Él hallarás gozo, paz, descanso. Amén. ¿Cómo el gozo trae descanso a mi vida? El gozo trae descanso porque desplaza la ansiedad. Cuando confío en Dios, mi alma deja de luchar por el control. Descanso no es inactividad, es seguridad de la soberanía de Dios. El corazón gozoso reposa porque sabe que Dios obra en todo. Cuando crecemos en gozo, descansamos en el Señor. Cuando descansamos en Él, descubrimos que el gozo no es una emoción pasajera, sino una atmósfera permanente del alma redimida. Bendita es la presencia del Señor. El lema para este mes es creciendo en gozo. Porque solo en el gozo del Señor podemos descansar. Si cultivamos el gozo de Cristo, ningún conflicto podrá robarnos la paz que nace de saber que estamos en sus manos. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias y entornos. El gozo de nuestra vida depende de la presencia del Señor. Póngase de pie esta mañana. Póngase de pie esta mañana. Diga conmigo esta mañana, Señor. Diga conmigo esta mañana, Señor, tu palabra ha sido expuesta. Dígalo conmigo, Señor, tu palabra ha sido expuesta. Y por tu palabra yo me acerco a ti. Arranca de mi corazón, de mi ser, lo que no proviene de ti. En el nombre de Jesús, límpianos de todos nuestros pecados para vivir la plenitud de tu Espíritu. Cristo es el Señor de mi alma, de mi mente, de mi corazón. Yo vivo el gozo. Yo vivo el gozo. Renuncio a la angustia. Renuncio a la incertidumbre. Y abrazo la paz. Abrazo el gozo que viene de tu Espíritu. Porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Cante conmigo al Señor.